Hola, buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien en casa, en su hogar y que la presencia de Dios siempre acompañando a cada uno de nosotros ahí en el lugar donde tú estás en este momento. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas en este momento y en sus manos estamos. Siempre acordémonos de que Él es el único que ve nuestras vidas y nos sustenta, nos provee y está a cargo de toda la situación. En estos tiempos está celebrándose a nivel mundial la iglesia el Pentecostés. Y acordémonos que cuando el Señor Jesucristo resucitó y antes de subir a las alturas le dijo un recordatorio o les dijo un mandato a los discípulos que antes de irse a cualquier otro lugar tendrían que esperar la venida del Espíritu Santo que los iba a bautizar con fuego. Y de eso se trata el Pentecostés. Acordémonos también que cuando el Señor Jesucristo resucita, ya muchos de los, antes de irse al cielo con su Padre, muchos discípulos habían abandonado los caminos del Señor. Otros se habían ido a sus propias agendas, no todos se habían abandonado los caminos, pero sí habían querido de repente hacer las cosas a su manera o a su forma. Y notemos también que solamente 120 personas se reunieron en el aposento alto, en ese lugar, en ese sitio, donde dejaron todas sus agendas personales, donde se apartaron todo un tiempo para poder esperar aquella promesa que el Señor Jesucristo les había dicho a ellos. Y ellos en obediencia, solo esos 120 que separaron ese tiempo y separaron sus agendas, todo, separaron todo para estar con el Señor. Es como un paralelo que podríamos decir, aunque era una situación diferente en el clima que estamos viviendo, pero hubo un tiempo de separación en el cual ellos lo aprovecharon para esperar esa hermosa promesa del Espíritu Santo. Y notemos también que el día que ocurrió el descenso del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, dice que lenguas de fuego vinieron sobre ellos y ellos pudieron hasta hablar en el idioma de las diferentes personas que estaban en aquel sitio y también recibieron el bautizo también de las lenguas espirituales, también y hablar en lenguas, nuevas lenguas también para sus vidas. Y ¿Y qué significa todo eso? Significó el inicio de la iglesia, pero también significó un cambio profundo en la vida de los discípulos, porque ellos antes sí caminaron con el Señor, todo, pero ahora fueron investidos de un poder de lo alto, del poder mismo del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, ahora en cada uno de ellos. Y uno de los personajes que más resalta al comienzo de toda esta bella historia es el apóstol, el discípulo Pedro, ¿no es cierto? Pedro es también investido del poder de lo alto y con ese fuego, con ese poder, él puede predicar, se levanta en una prédica tremenda delante de muchas personas. Él habiendo negado al Señor Jesucristo antes, él llega a decir con esa potencia, con ese fuego que tenía, si bien es cierto, él había sido restaurado por el Señor Jesucristo antes del hecho, pero ya él, con ese fuego, él pudo testificar y pudo decir, ustedes que negaron al Santo. Importante esa parte porque se le fue esa culpabilidad que había en su vida y él pudo transmitir. Dice que miles, más de 3.000 personas se convirtieron ese día, recibieron en arrepentimiento al Señor Jesucristo como el Mesías, el Salvador. Y también él pudo caminar con los otros discípulos en el testimonio del poder que hay del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y me acuerdo de ese pasaje bíblico que ustedes se van a acordar mucho, de aquel mendigo que está en la Hermosa pidiendo dinero y él se acerca de una manera y lo mira, le da la mano y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ese mendigo que era cojo, ciego, se levanta y camina. Entonces, eso es lo que tú y yo anhelamos en nuestra vida diaria. Ese poder del Espíritu Santo que permite en nosotros vencer muchos obstáculos en nuestras vidas. Ese poder del Espíritu Santo que nos permite movernos
en lo sobrenatural de Dios para nosotros. Es algo anhelado y anhelamos todos nosotros, que en todo momento esa presencia de Dios se manifiesta. Esa es parte del Pentecostés, lo maravilloso del movimiento del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Toda la gloria, todo el honor sea para Él. Pero esa búsqueda, esa presencia del poder del Espíritu Santo, nosotros la debemos anhelar en nuestras vidas. La debemos anhelar. Y yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo en estos tiempos que estoy viviendo, el anhelo de esa presencia del Pentecostés? Podemos escuchar, ver, leer muchas cosas alrededor, la misma palabra, testimonio de los milagros, las cosas que ocurren, y la fuerza y la potencia. Ellos ya no fueron los mismos. Había una potencia de la presencia del Espíritu Santo, del mismo Jesucristo en la vida de ellos, que el testimonio de ellos cambió rotundamente. Entonces nosotros podemos ver que ese poder cambia nuestras vidas. Y también pensaba yo en este tiempo, ¿cómo lograr eso en nosotros, ¿no? Sí es cierto, lo tenemos en nuestras vidas, pero hay algo importante para poder llegar a ese punto, a ese nivel. Porque yo puedo alegrarme, sí, gloria a Dios, aleluya, el poder, y me pongo a orar, yo quiero el fuego de Dios, pero en la presencia del Espíritu Santo, pero hay algo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. ¿No te has puesto a pensar en todas estas cosas que estamos pasando y viviendo en este tiempo? Y le compartía a mi esposa y ella también, y empecé con un pensamiento el día de hoy, que quiero empezar de nuevo, a la verdad. Esto del poder del Espíritu Santo de Pentecostés era un nuevo comienzo para ellos, era algo que estaban esperando, anhelando, era un nuevo inicio diferente, distinto, con algo sobrenatural en ellos, más allá de lo que ellos podían pensar. ¿No has puesto a pensar en tu corazón en este tiempo? Quiero empezar de nuevo. Es un anhelo en mi vida. Ya no lo quiero hacer más en mis fuerzas. Llevar mi familia, mi trabajo, la economía, las cosas que están viniendo. No lo quiero hacer más en mis fuerzas. Quiero empezar de nuevo. ¿O no te has puesto a meditar estas palabras? Hasta aquí nomás llegué. Ya, Señor, ya no puedo más con esto. Quiero cambiar. Entonces, si esa es mi intención, que hasta aquí nomás llegué con todo lo que puedo tener en mi vida, que hasta aquí nomás llegué porque quiero empezar de nuevo, otra etapa en mi vida distinta, diferente, en mi caminar con el Señor Jesucristo, tengo que mirar las cosas de una manera distinta y diferente. Yo me pregunto, ¿cómo puedo empezar de nuevo? ¿Cómo puedo anhelar todas esas cosas? ¿Puedo anhelar el poder del Espíritu Santo? Claro. ¿Puedo vivir en ese poder? Claro que sí. Pero ¿cómo poder llegar a ese sitio, a ese lugar? Tenemos que empezar de nuevo en nuestras vidas. Tenemos que tener ese punto de decir en nuestra vida, hasta aquí nomás llegué con todo esto. Si esa es mi intención, no hay mejor momento que este. Mejor dicho, hoy mismo de experimentar un cambio en nuestra vida interior, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de movernos, en nuestras intenciones en nuestras vidas. Y actualmente hay muchas maneras, ¿no es cierto? Hay muchas formas de empezar de nuevo. Actualmente podemos ver, escuchar y muchos consejos pueden venir alrededor, pero solo hay una manera para empezar de nuevo. Solo hay una forma de empezar de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando leí esa palabra, arrepentíos, el reino de Dios acercado, cree en el Evangelio, cree también en mí, dice en otra versión, dice otro Evangelio, arrepentíos. Sí, es una palabra que de repente nosotros humanamente no nos gusta mucho, naturalmente. Arrepentíos, sí. Y a la verdad me puse a pensar, ¿cómo empiezo de nuevo? Y cómo yo puedo estar en esa sintonía con Dios en una nueva etapa en mi vida, en estos tiempos que estamos pasando y viviendo. Estos tiempos, así como ellos se apartaron un tiempo creyeron la promesa, esperaron la promesa. No todos lo hicieron. Habiendo tenido más seguidores, solamente 120 lo hicieron. Entonces, que estemos nosotros, bueno, hipotéticamente hablando, incluidos dentro de ese grupo en este tiempo, ¿cómo yo puedo llegar a ese tiempo? El arrepentimiento en nosotros es importante, porque este es un tiempo muy particular que Dios está permitiendo que tú y yo lo vivamos, muy, muy particular. Y me puse a pensar, ¿cuál es lo mejor que podía leer para mi vida?
personal y cómo puedo empezar de nuevo. Y no hay nada mejor que leer el Salmo 51, la vida de David, parte de la vida de David, del rey David. Acuérdense que él ya era rey. Acuérdense que él tenía toda la autoridad. Acuérdense que él tenía todo el dinero que podía tener en sus manos. Acuérdense que él podía tener lo que quería, humanamente lo que quería. Pero él en un momento de su vida peca delante del Señor. Y mírenlo, la conclusión que él llega en su vida al leer este Salmo 51. Algo que tú y yo tenemos que hacer a diario. Algo que tú debemos empezar a hacer el día de hoy. Si yo quiero vivir esa manifestación, ese poder en mi vida, del Espíritu Santo en mi vida, mi corazón tiene que estar alineado a las cosas del Señor. Yo te voy a leer el Salmo 51 en la versión TLA, lenguaje actual. Dice el Salmo 51, Dios mío, él está hablando David. Él había pecado, ya todos sabemos el contexto del pecado que había hecho David. Había caído en adulterio, había mandado a matar al esposo, había maquinado muchas cosas. Pero aquí hay algo interesante. Tal vez tú no estés metido en estas cosas, pero acá es la manera y la forma como un hombre se puede acercar a Dios para que todo lo que hay dentro de uno podamos ser libres y vivir esa expectativa tan grande, tan hermosa que es la vida de Cristo en nosotros, la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él empieza con sus palabras. Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mi pecado. ¿Sabes lo que me gusta cuando él empieza? Que él está viendo un Dios de amor. Él está viendo un Dios de misericordia. Él está viendo a un Dios de esperanza. Él está viendo a un Dios que se puede acercar tranquilamente. A pesar de lo que había hecho, a pesar de lo que había cometido, a pesar de las cosas que había hecho, él empieza de esta manera. Él no está renegando en este momento con Dios. Lógico, ha pasado un tiempo de desierto en su vida, pero él ha llegado a entender algo que tiene. Y tú y yo tenemos un Dios de bondad, un Dios bueno. Él ha llegado a entender que tiene un Dios de compasión. Él ha llegado a entender que Él es el único que lo puede sacar de esta situación en la cual se encuentra en su vida en ese momento. Y Él dice, no tomes en cuenta mis pecados. Notemos la palabra mis pecados, ¿no? Él ya está entrando en un tema reconociendo que eso está en Él, ¿no? Dice, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Interesante afirmación. Uno dice, quiero empezar de nuevo. Es una manera de empezar de nuevo, reconociendo. No mirando las circunstancias. Algo que me llamó la atención de este salmo, que lo vamos a ir leyendo poco a poco, es que él nunca le echó la culpa a las circunstancias. Nunca le echó la culpa a las personas alrededor. Él nunca estuvo pensando en esas cosas. Él nunca dijo tampoco la parte mística, que el diablo, nada de esas cosas. No, él está asumiendo su responsabilidad. Él está en este momento involucrándose con Dios, decir, Señor, no tomes en cuenta mis pecados, quítame, sácame. Él sabía, él ha podido identificar que hay algo malo dentro de él y quítame todo mi pecado. Decir pecado en estos tiempos es un poco complicado, ¿no? Reconoceremos que tenemos pecado en nuestras vidas, reconoceremos que hay maldad en nosotros. Entonces, aquí hay algo que está él mirando dentro de sí mismo, que ha podido lograrlo con la ayuda también de Dios, también el hecho que ha pasado un trayecto de mucho deterioro en su vida. ¿Hay deterioro en nuestras vidas en este tiempo? ¿Hay deterioro en nuestra vida familiar, la familia? ¿Cómo está nuestra vida en este momento? Él dice, sé muy bien que soy un pecador y sé muy bien que he pecado. ¿Qué tales palabras, no? ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Cómo están las cosas en el hogar? ¿Cómo está nuestro carácter interior? ¿Estamos nosotros echando las circunstancias, aún más nosotros los hombres, estamos echando nosotros tierra a las circunstancias? No, yo he hecho esto por estas circunstancias. No, yo he hecho esto por la culpa de la esposa, por la culpa de los hijos, por la economía, por la situación de la pandemia, por toda la cosa que está pasando. No, él dice, yo sé muy bien que soy un pecador y sé muy bien que he pecado.
¿Cómo estamos nosotros en este tiempo? Es una manera de acercarse al Señor, empezar a limpiar nuestras vidas, porque todos podemos hablar del poder del Espíritu Santo en este tiempo. Pero no hay poder más grande de acercarse en arrepentimiento al Señor. Una limpieza profunda del corazón, que sea hoy, 31 de mayo, que acabamos este tiempo, porque viene otro tiempo de 30 días más junio, y esos 30 días, hermanos, amigos, pasemos con un corazón recto, limpio delante del Señor. Empecemos este nuevo mes con una actitud diferente, distinta, expectante de ese poder en nuestras vidas, pero primero limpiemos lo que hay dentro de nosotros. Y dice, a ti, solo a ti te he ofendido. Esto es impresionante, ¿no? He hecho lo malo en tu propia cara. Yo cuando peco, cuando caigo en un mal carácter, en un enojo, en una ira, cuando uno está en alguna situación adictiva, en algo, tendremos nosotros esa visión en nuestras vidas, que hemos ofendido a Él, a ti te he ofendido, te he hecho lo malo a ti. ¿Ah? Y todavía Él dice, tú tienes toda la razón al declararme culpable. ¿Ah? Y no puedo alegar que soy inocente. Escúchenme, esto no es algo que estamos leyendo por leer. Estamos leyendo un hombre con autoridad. Estamos leyendo un hombre con la vestidura más fina de esos tiempos. Estamos viendo a un hombre que se está despojando de lo que él es. Estamos viendo a un hombre que no le interesa su posición. Estamos viendo a un hombre que no le interesa los títulos que pueda tener. Estamos viendo un hombre que el sitio, el lugar donde pueda vivir. No, estamos viendo un hombre que se está despojando delante de Dios. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Mira, yo no sé si tú estás de acuerdo con todo esto, pero él está llegando al corazón de Dios de una manera impresionante. Tú quieres que yo sea sincero. Mira lo que dice. Por eso tú me has dado este talento de la sabiduría. Impresionante lo que dice esta versión. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Por eso tú y yo tenemos una inteligencia, no para utilizarla de mala manera, sino, dice, para que tú y yo seamos sinceros delante de Dios. ¿Cuál es la pasión que nos lleva a estar lejos de los caminos? ¿Cuál es la pasión que nos lleva a nosotros a estar fuera de los contextos de la familia en este tiempo? Estando dentro de casa, podemos estar fuera con el corazón aparte, con malas actitudes, malos pensamientos. Podemos estar en otra situación ahorita. Y él dice, quítame la mancha de mi pecado. Él entendió que el único que podía quitarle aquella situación que había en su vida es Él. Y quedaré limpio. Lava todo mi ser. No una parte. A veces yo no quiero que lave todo mi ser, ¿no? A veces quiero quedarme como aquellas ollas que están por ahí, como las que hay cositas negras por ahí. A veces nos quedamos con cosas que no nos competen a nuestras vidas. Y lo quiero tener que decir, lava todo mi ser, quedaré limpio y quedaré más blanco que la nieve. Él quería ser purificado por Dios. Él quería que Dios cambie su vida. Ya me hiciste, dice, ya sufrí mucho. Él dice, devuélveme la felicidad. Había experimentado una tristeza profunda en su vida. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Impresionante, David, para llegar a esa conclusión. No tenemos la sangre preciosa de Cristo, que pagó un alto precio por ti y por mí, para liberarnos de estos pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. Fíjate que los malos pensamientos se dio cuenta él que lo llevaba a hacer lo malo, a pecar. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti y no me quites tu Santo Espíritu. Impresionante, ¿no? Acuérdense que ese tiempo el Espíritu Santo visitaba, se quedaba y se iba, pero ahora tenemos el Espíritu Santo, pero no podemos entristecer, no hay manifestación. ¿Por qué no hay manifestación en nuestra vida? Porque nuestro carácter sigue caído igual, porque todavía hay cosas ocultas en su corazón. Y decía, no me quites tu Santo Espíritu. Yo quiero que tu Espíritu Santo se manifieste, que se dé en casa, se dé en mi vida diaria, que se dé en mi caminar diario, en mi conversación. Dame tu ayuda, dame tu apoyo, enséñame a ser obediente. A nosotros los hombres nos cuesta decir no soy obediente, ¿no? Dice, así volveré a ser feliz. Entonces él reconocía que había una tristeza en su vida, en su corazón. Y a los pecadores, una vez que vuelva todo ese poder en su vida, y a los pecadores les podré decir que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir.
Impresionante, Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte, líbrame de la muerte. La paga del pecado es muerte. Muerte, imagínense, algunos muerte física por los excesos en su vida, otros una muerte espiritual, sin alejamiento, con alejamiento del Señor, y una muerte, una sequedad en el hogar, falta de amor, resentimientos, pleitos, riñas, cóleras. Algunos me preguntan, muchos he escuchado, oye, ¿Dios por qué permite esto? Y los otros dicen, no, que Dios, ¿saben qué? Creo que es al revés. Todo el mundo se queja de Dios, Dios sigue en el mismo lugar. ¿Y dónde está Dios? En el trono. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos ubicados con Él o no? Dice la palabra, Dios dice, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Miren lo que dice, Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría. Mira, viene una potencia a tu vida. Te daré gracias por declararme inocente. Abriré mis labios y te cantaré alabanza. ¿Has enmudecido tu alegría con el Señor? Pues Él devuelve esa alegría, ¿no es cierto? Internamente. Yo con gusto, esta parte me encanta, dice, yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados. Por eso, pero eso no es lo que tú quieres. Eso a ti no te complace. Él lo podía hacer porque tenía dinero. Él lo podría hacer porque tenía todo lo mejor de ese tiempo. Tú tienes talento. Él comprendió algo. El dinero no lo podía cambiar lo que había dentro de su vida. El dinero, con todo lo que tenía, la posición, la autoridad que tenía, tu carrera, tu profesión, todas las cosas materiales que tú puedes tener, no cambian tu vida personal, interior. No, él logró entender eso. Y él dijo, yo con gusto te ofrecería todo eso. Con gusto te daría todo lo que tú quieres, pero yo sé que eso es lo que tú no quieres. A ti no te complace eso. Y él dice, para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Qué tremendo, la verdad. A que con sinceridad se humilla y se arrepiente. Los últimos versículos me gustan porque dice, trata con bondad Jerusalén y vuelve a levantar sus murallas. Impresionante. Primero hablaba de él y después habla del sitio que él está gobernando. Él quería también que la presencia de Dios pasara al sitio donde está gobernando. Entonces para David, importante lo de la familia. Entonces recibirás, dice la palabra, con gusto las ofrendas que tú mereces y en tu altar se presentarán toros en tu honor. Qué importante es saber todo ese proceso en nuestras vidas. Si tú has dicho, estás en tu corazón el sentir, quiero empezar de nuevo, que hasta aquí nomás llegué con este asunto, hoy tú y yo tomemos esa decisión de empezar de nuevo nuestras vidas. Hoy tenemos una oportunidad, el último día de este mes, para empezar este nuevo mes, estos 30 días, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero sí, tengo 30 días, día a día, entregar lo que yo soy delante del Señor. Anhelo ese Pentecostés en mi vida, anhelo esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida, en mi carácter, en el testimonio de mi vida, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con las personas alrededor. Anhelemos esa manifestación, el poder del Espíritu Santo, pero no de una manera solamente por leerlo y decir y gritar y saltar, no, sino internamente el corazón, porque de ahí va a fluir ese poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra maravillosa que tú nos das, esta palabra de esperanza, esta palabra de ánimo, esta palabra que tú nos llevas al lugar, al territorio correcto, al territorio perfecto, que es el arrepentimiento, que es el reconocer nuestras vidas, que estamos muchas veces desviados nuestro camino delante de ti. Entregarte nuestro corazón, entregarte todo lo que somos y pedirte, Señor, que nos perdones de todo pecado en nuestras vidas, Señor. Y nos ayude, Señor, en esta noche a poder vivir una vida diferente, distinta a partir del día de hoy. Señor, en esta noche yo quiero orar por cada familia que esté en este momento mirando, Señor, personas de la iglesia, amigos, cualquiera que esté mirando, Señor, que la presencia tuya, la presencia del Señor Jesucristo
cambie sus vidas, que la presencia del Señor Jesucristo levante una nueva vida, que la presencia y el poder del Espíritu Santo lo lleve a un territorio de bendición, de abundancia, que cese toda rebelión en la vida del hombre, que cese todo antagonismo, todo pleito, todo celo en la familia en este momento, una palabra de esperanza, una palabra de vida. La sangre de Jesucristo tiene poder para cambiarnos, para transformarnos, y yo te aseguro que en este tiempo, si nosotros caminamos en ese proceso del valle del arrepentimiento delante de nuestro Dios, va a empezar algo nuevo en tu vida y en la mía. Que sea un tiempo maravilloso, que empecemos a vivir a partir del día de hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te fortalezca, que el Señor te ayude, que el Señor ponga mesa delante de tus angustiadores, que ninguna arma forjada que se haya levantado en juicio prospere contra tu vida, que la palabra del Señor Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario se manifieste en tu vida, en la mía, la obra y el poder, la resurrección del Señor Jesucristo sobre ti, sobre mí. Por sus llagas hemos sido curados, por sus llagas hemos sido sanados, la obra de Cristo, la liberación por cada uno de nosotros y el derramamiento y el poder del Espíritu Santo sobre tu vida y la mía, sobre todo hombre, sobre toda mujer. Acuérdate siempre, cuando nos acerquemos a Dios, digamos como dijo David: Señor, Dios mío, has caído, has pecado, has hecho lo malo delante de Él, hemos caído, hemos pecado, pero acerquémonos, como dice el Dios mío, tú eres un Dios todo bondad, tú tienes compasión, tú eres un Dios muy compasivo. Acércate libremente el día de hoy y dile: Señor, perdóname, quiero empezar de nuevo. Dios te bendiga, buenas noches.